Hola, vamos a hacer un repaso de cómo se realizaría un problema basándonos en valores de cámara, números guía y fracciones de la potencia de un flash. Para los que le tenéis miedo a los números vais a ver que es tremendamente sencillo. La cuestión es que lo practiquéis de diferentes maneras, pero una vez que entiendes el concepto de número guía no tiene mucho problema. Muy bien, vamos a ver este caso en concreto. Tenemos una modelo en una pared a la sombra y queremos que la luz que le damos con un flash sea equivalente a la luz que tenemos al fondo. Y tenemos los valores de la luz del fondo. Los valores de la luz del fondo son estos de aquí. ISO 400, diafragma 22 y un 500avo de segundo de velocidad de obturación. Muy bien. Vamos a entender qué es el número guía para empezar a poder hacer cuentas que, como ya digo, son muy sencillas. El número guía de un flash se suele utilizar en los flashes de cámara. Es un número que nos dice de forma intuitiva cuál es la potencia de ese flash. ¿Por qué de forma intuitiva? Porque si un flash tiene número guía 11, lo que nos está diciendo es que si lo disparamos a 1 metro de distancia de lo que vamos a fotografiar, nos dará un diafragma 11. Y si un flash tiene un número guía 100, pues si disparáramos a 1 metro de distancia y existiera el diafragma 100, nos daría un diafragma 100. Es decir, tendría muchísima más potencia que el otro. Con esto nos hacemos una idea clara de cuánta potencia tiene un flash. ¿Qué utilidad tiene esto? ¿O qué utilidad tiene que un flash tenga más potencia que otro? Muy sencillo. Cuanta más potencia tiene, más lejos puedo colocarlo y aún así seguir consiguiendo un diafragma. Por ejemplo, un número guía, como he dicho, 11, a 1 metro de distancia me da un diafragma 11. Sin embargo, si tengo un número guía 100 y quiero conseguir un diafragma 11, lo podré colocar a 10 metros de distancia, porque 10 por 11 son 100. Bueno, son 110, pero muy aproximado. Así que tendré un flash que podré colocarlo a 10 metros, mientras que este solo tendría que acercarlo hasta 1 metro. Esa es la diferencia. Me habla de la potencia que tiene ese flash. Muy bien, pues visto esto, vamos a ver este problema. Empecemos por los valores de cámara o los valores de medición aquí en el fondo. ISO 400, bien, no me debería dar ningún problema. Diafragma 22, vamos mal porque ya pongo aquí que quiero trabajar con un diafragma 16 y velocidad un 500. También vamos mal porque sabemos que a esas velocidades nos sale la cortinilla de obturación, así que por lo menos deberé bajar a un 250avo. Si no, esta parte de aquí de la imagen me saldría con sombra todo lo que fuera luz de flash. Así que tendré que bajar la velocidad. Por otro lado, tengo el número guía, que es 48. Con este número guía voy a jugar, vamos a poner aquí la fórmula para que no se nos olvide, el número guía es igual a la distancia por el diafragma. Con este número guía vamos a jugar a acercar y alejar el flash de la modelo para saber qué diafragma vamos a obtener a cada distancia. Empecemos por los valores de cámara. Vale, tenemos un ISO 400, tenemos un diafragma 22 y tenemos una velocidad de obturación de un 500avo. Vamos a hacerlo en orden. Una velocidad de un 500avo no puede ser porque nos sale la cortinilla. Vamos a bajarla a un 250avo para probar. Ya veremos si hace falta bajarla más o no. El diafragma 22 no lo quiero un diafragma 16. Así que voy a pasar a un diafragma 16.
Es decir, hasta ahora, ¿qué he hecho en cámara? He bajado la velocidad de obturación, así que tengo un paso más de luz, es decir, la foto está un paso más sobreexpuesta, y he abierto el diafragma de 22 a 16, así que ahora está otro paso más sobreexpuesta, dos pasos más sobreexpuesta. ¿Qué tendré que hacer para compensar esto? Para que el fondo no me salga dos pasos más sobreexpuesto de lo que lo quiero, pues reducir en dos pasos lo que me queda, que es el ISO. Si bajo dos pasos el ISO, lo tendré equilibrado. Eso sería un ISO 100, 100, 200, 400, dos pasos. Así que ya tengo los nuevos valores de cámara. Bien, y tengo el diafragma 16 y tengo el 250avo que ya no me provoca cortinilla. ¿Qué me falta? Saber dónde coloco el flash, saber a qué distancia lo coloco. Vamos a ver qué pasa con el número guía de nuestro flash, con el 48. Pues un número guía 48 nos dice que a 1 metro de distancia obtendríamos un diafragma 48. Que ya sé que no existe, pero un diafragma 44 sí que existe y es aproximadamente lo mismo. Así que esto sería muy parecido a un diafragma 44. Bien, no nos interesa, 1 metro de distancia no nos interesa. A 2 metros de distancia nos daría un diafragma 24, que ya sé que no existe, pero se equivale a un diafragma 22. Vale, 2 por 24, 2 por 24, 48. Tampoco nos interesa porque no quiero un diafragma 24. A 3 metros de distancia nos daría un diafragma Eureka 16. 16. 3 por 16, 48. Así que ya sé que tengo que poner mi flash a 3 metros de distancia. Voy a borrar todo esto y hago el esquema. Borro todo esto, borro todo esto. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo aquí una pared, tengo aquí el sol, tengo aquí estos valores, ISO 100, diafragma 16, un 250, y aquí tengo a la modelo a la sombra, y aquí tengo un flash. ¿A qué distancia? A 3 metros, porque su número guía es 48. ¿Podía haberlo calculado más fácilmente? Lo podía haber calculado directamente. Ya sabéis hacer ecuaciones de primer grado, estoy seguro. 48 es igual a la distancia por el diafragma, que quería que fuera 16. Así que si despejo la distancia es igual a 48, 16 pasa abajo, igual a 3 metros, ¿vale? Esta era la forma directa de calcularlo. Muy bien, pues ya tengo la primera parte del problema resuelto. Una vez que sabes hacer esto con fluidez, la verdad es que no te debe de costar más de un minuto hacerlo. Esto está hecho. ¿Cuáles serán los valores de cámara? Está hecho. Pasemos a la segunda parte. No quiero que el flash, estoy aquí ahora mismo, no quiero que el flash extienda su luz por toda la pared. Claro, si lo pongo a 3 metros igual me da luz en demasiada parte de la pared. Lo que quiero es que se concentre aquí. ¿Qué tengo que hacer para eso? Si no tengo un concentrador de luz, pues acercarlo. Si lo acerco, su ángulo hará que dé en menos trozo la luz. Es pura lógica. Bien, lo voy a acercar a la mitad de distancia. Es decir, si yo tenía aquí a la modelo y el flash lo tenía a 3 metros y me estaba dando luz aquí, ahora lo voy a mover a la mitad de distancia, es decir, a 1,5 metros, ya que antes lo tenía a 3. Pero claro, al acercarlo a 1,5 metros me va a dar bastante más luz. Por cierto, ¿sabríais decirme qué diafragma
daría si no cambio la potencia, que es justo lo que pregunto aquí. Pues si el número guía es 48 y la distancia es 1,5, ¿qué diafragma me daría? ¿Sabéis resolver esto? Sí, seguro que sí. Diafragma igual a 48 dividido para 1,5 igual a 32. Me daría un diafragma 32. Así que antes estaba a 3 metros, ahora estoy a 1,5 metros, antes tenía un diafragma 16 y ahora tengo un diafragma 32. De aquí podemos sacar una conclusión. Ya sé que no viene al caso, pero tampoco me importa decíroslo. Cuando cambio la distancia de la luz a la mitad, aumento 2 pasos, porque el 16 pasaría por el 22 y llegaría al 32. He aumentado 2 diafragmas al disminuir la distancia a la mitad. Es decir, también puedo sacar la misma conclusión a la inversa. Si duplicara la distancia, bajaría 2 diafragmas. Por ejemplo, si un flash a 5 metros me está dando un diafragma 22, a 10 metros me dará 2 diafragmas menos, es decir, de 22 a 16, de 16 a 11, me daría un diafragma 11. Espero que me sigáis. Y si no, rebobináis. Muy bien, y me queda lo último, tal vez la parte un poco más compleja, pero que vais a ver que es muy sencilla. Vale, no quiero tener ese diafragma 32 a 1,5 metros de distancia, lo que quiero es bajar la potencia del flash. ¿Cuánto la bajo para seguir teniendo un diafragma 16? Pues claro, diréis, pues bájala 2 diafragmas. Vale, pero ¿cómo se expresa eso en un flash habitualmente? Pues en los flashes habitualmente la potencia se expresa en fracciones y lo habréis visto en los flashes de clase, en algunos de ellos. El flash al máximo de potencia suele indicarse como 1,1. Esto sería lo que da el número guía a tope. Un diafragma menos suele indicarse como 1,2. Un diafragma menos como 1,4. Un diafragma menos como 1,8. Un diafragma menos como 1,16. Y así 32, 64, 128. Es decir, voy multiplicando por 2 el denominador. Así que, si quiero volver al diafragma 16 y resulta que el nuevo diafragma era 32, como hemos visto, 32, 22, 16, es decir, 2 pasos, 32, 22, 16, 2 pasos. Así que tendré que poner el flash en potencia 1,4, un cuarto. Y así volveré a obtener un diafragma 16. ¿Sencillo? Yo creo que sí. Haced las pruebas con todo lo que queráis, es muy sencillo, poneros vuestros propios problemas, hacer el resto que os he dado y ya está. No creo que haya mucho problema. Traed calculadora al examen si lo creéis necesario. Calculadora, no móvil. Gracias.